La comunidad de Voz, Canto, Expresión se construye con tu voz. Tu opinión es muy valiosa y me encantaría que dejes tus comentarios. ¿Qué temas te gustaría que trate en el próximo episodio? ¿Qué dudas tenés acerca de la voz? O simplemente compartime tu experiencia. Podés visitar mi página web www.magalisanchezalleno.com y suscribirte al newsletter para enterarte de nuevos episodios y recibir recursos exclusivos de exploración vocal y corporal. También vas a encontrar información acerca de clases de canto personalizadas, coaching en neurovoz y sesiones de musicoterapia y psicoterapia vocal. Activa la campanita en Spotify o en YouTube y suscríbete al canal para no perderte nada. Gracias por ser parte de este camino y darle voz a este proyecto. Sebastián Holz es un cantante y actor argentino que se destaca por su maravillosa trayectoria en teatro y comedia musical y por interpretar al villano profesor Norman Skyler en la serie de televisión Cali Smash-Up, emitida por Nickelodeon para Latinoamérica y Europa. Pero Sebastián comenzó su carrera de muy pequeño. Empezó como cantante del grupo infantil La Plaga, con el que grabó un LP producido por BMG en 1989, cuando tenía 11 años. Luego de estudiar canto y actuación, participó en grandes producciones de teatro musical como Company, Come From Away, Más de 100 Mentiras, Nosotros los Amantes, en ambas nominado por su labor a los premios Hugo, Locos Recuerdos, Drácula, Los Miserables, Sorba el Griego, Frankenstein y Peter Pan, por citar solamente algunos. Y en teatro de texto, abordando obras como Juegos de Amor y de Guerra, El perro del hortelano, de Lope de Vega, La discreta enamorada, también de Lope de Vega, Primavera de 1928, Las islas de Carlos Gamerro, entre muchas otras. Dirigió su propio espectáculo llamado Astor Inédito y protagonizó el espectáculo O Tango, realizando una extensa gira europea. Fue además el cantante oficial de la Fundación Astor Piazzolla durante el periodo 2008 a 2018. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. ¡Qué emoción! Pará, este año, este 2026, se produjo como un fenómeno precioso, que es que estoy teniendo muchas entrevistas presenciales. ¡Qué hermoso! Así, es que se cara extraña, a cara. se Y para que le demos un aplauso, que esta es la primera entrevista que tengo en mi estudio nuevo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué honor! ¿Quién sabe cómo va a sonar? Que tenemos la música acá del vecino que está como todo. Esto nos levanta. Levanta la noche. Bienvenido. Gracias. Amigo, total. ¡Qué lindo! Finalmente. Aparte yo soy fan del podcast, así vamos. Que estar acá es un honor. Me encanta. Me encanta. Ay, me parece como algo tan lindo. Le quiero dar como lugar, espacio, ¿viste? Como tipo... Me parece como hacer tortas, ¿viste? Que Sí. hay como una idea, no sé qué, mezclas cosas. Yo tengo una idea, hice un podcast y a vos te gusta y ahora venís. Me encanta. Está buenísimo. Re. Bueno, no nos pongamos serios. No. Aparte ya hablamos un montón de cosas y ahora ¿cómo hacemos? Ahora ¿cómo hacemos? Ahora tengo que remontar como me venías diciendo. Claro. Bueno, pero vamos a volver a eso seguramente. Tanto para hablar. Mucho. Ay, empezamos a grabar y no revisé mis notas. Así que si digo cosas que no van, vos me corregís. Ok. Eso no estaba en mi currículum. Dale, yo te digo, no te preocupes. Bueno, tanto para hablar. Ay, mucho, demasiado. Sí. Vas a tener que trabajar mucho en la edición de este podcast. Yo le doy play, después sube esto, todo material que... Terminamos con el café con leche de mañana y seguimos charlando. Me encanta. Bueno, hay que empezar por algún lado. Sí. Sos un cantante espectacular. Gracias. Y terminamos acá. Gracias por haber. Gracias, un placer. Ya está la dosis. Era todo lo que quería escuchar esta vez. La dosis que necesitaba para irme contento y seguir esta semana. Tanto has trabajado en teatro. Mucho. En comedia musical, cantando así un montón. Y bueno, como te decía antes, yo realmente lo que
lo que siempre admiré a lo largo de los años es que yo escucho como un profundo trabajo con la voz en cada rol que vos haces, en cada cosa que interpretás, y bueno, y me da curiosidad, ¿cómo haces? ¿Qué haces? ¿Desde dónde lo pensás? ¿Cómo se hace? No sé cómo se hace, yo te puedo contar que a veces lo que a mí me pasa es que todo lo que voy fabricando y pensando del personaje, la voz es la consecuencia, o sea, el alma del personaje, después la voz sale sola, ¿no? Es como eso, es como, la voz es la conclusión de todo el trabajo previo, de poner el cuerpo, de lo que estoy contando, de determinadas cuestiones, y que, bueno, y la voz termina siendo eso, como el alma, que surge después espontáneamente sin pensar. Ok. Igualmente viste que los personajes tienen su voz propia, y cuando hablamos de dramaturgia y hablamos de escritura, sí, hablamos de la voz del narrador o la voz. Y creo que hay algo que también el texto, cuando haces teatro de texto, por ejemplo, sí, también ocurre, hay algo que te coloca en otro lugar. Entonces, bueno, creo que en el musical pasa lo mismo, con las partituras, con las canciones pasa lo mismo. Después está el intérprete y el decir y cómo cantar, cómo decidir hacer, que es algo que a mí es un mundo que me apasiona. Porque recién te escuchaba y pensaba en todo lo que estábamos hablando antes, como que todo lo que me decís tiene mucho que ver con el oído, como si estuvieras muy atento a la escucha incluso de una voz que no está escrita, que no la puedes escuchar, pero como que vos la escuchás adentro. Sí, tuyo. Sí, bueno, esto que hablábamos, ¿no? El alma, cuando digo la voz, el alma, a veces uno puede, a veces yo siento que puedo conocer un poco de esa persona que está cantando cuando la escucho. Ciertas características, ¿no? De cómo se vincula con el mundo, qué mirada tiene sobre las cosas. A veces siento que puedo capturar algo, porque para mí la voz es eso, o sea, somos, por más que nosotros y nosotras y nosotres tengamos la posibilidad de utilizar nuestro instrumento de muchas maneras y elegir qué sonido queremos tener para tal o cual ocasión, está nuestra voz. Sí, hay una esencia, ¿no? Hay una esencia, hay algo que nos pertenece, que tiene que ver con el mundo de lo sonoro y de este cuerpo que habitamos, que es todo el instrumento, todo de pies a cabeza. Y bueno, creo que eso se escucha. Es fascinante lo que decís, porque hay muchos estudios que investigan, como si te dijera, como qué parámetros del sonido nos pueden indicar cierta revelación de un estado, ¿no? Sí. ¿No? Como se trabaja mucho en la depresión, bueno, a veces también en el ámbito de la salud mental, dentro de los ámbitos que utilizan los diagnósticos, ¿no? Porque claro, es mejor no encerrar a una persona en un diagnóstico, ¿no? Pero como si hubiera ciertas características que te pueden indicar incluso de una psicosis, ¿viste? Como wow. Sí, es como, bueno, ahí más es el oído todavía, ¿no? Claro. Hay algo de que se mezcla esto de lo que intuimos. También pensaba, viste que a veces vemos el trabajo de un actor o una actriz que decís qué increíble cómo desapareció, sí, ¿no? Bueno, yo creo que con la voz se puede hacer algo de eso, pero es un trabajo también como muy atento, muy artesanal. Hay que lograr desaparecer en la propia voz. Sí, hay que sí, y aparte es peligroso. Sí, sobre todo si hablamos peligroso, muchos digo, esa palabra la podemos, es muy peligroso, lo podemos como esa expresión la podemos expandir en varios ámbitos, pero pienso en el teatro, que yo soy más bicho de teatro, sobre todo, ¿no? Mi gran entrenamiento y mi hacer y mi quehacer se desplegó más en el teatro que en medios audiovisuales.
esta cosa de hacer función tras función tras función tras Sí. transfusión. Ya paremos. Transfusión. Entonces, bueno, digo, en ese sentido es peligroso, porque si Sí. estás haciendo una cosa rara con la voz, la atención a veces te puede Jugar una mala pasada. jugar una mala pasada. Sí, Entonces total. aquí, bueno, cuidarse. Ser Hablabas- responsable. Hablabas del mundo de la interpretación. Sí. Me pregunto acerca de la formación en la interpretación. Sí. Qué Bueno, difícil. sí, a mí, bueno, ese es un mundo que me fascina, que me cautiva muchísimo porque creo que es infinito Sí. según el compositor que estés trabajando, pero además algo que yo siempre trabajo con mis alumnos, Sí. yo doy clases de canto, entonces le doy mucha bola a eso también y siempre pasa muchísimo que la canción es una canción y no cuenta nada, no importan las palabras, ¿viste? Y ahí hay, en las palabras y en los sonidos hay también un mundo enorme, más allá de la partitura, que a veces la composición es tan genial que sostiene absolutamente todo lo que se está contando y te cuenta ya Sí. lo que está diciendo. Hay una simbiosis enorme entre partitura y letra. También las palabras tienen una identidad muy fuerte y muy grande. A veces sonoramente, si vos, voy a poner un ejemplo burdo, pero digo, si vos agarrás y pensás en la palabra miel, esa palabra es untuosa. Es untuosa como la Sí. miel, ¿no? O de pronto tenés que cantar y justo la palabra que termina el estribillo es, no sé, terminó. Y tiene una contundencia Sí, sí, total. y te invita, dependiendo de la partitura y de lo que quieras hacer, a cortar la palabra y no prolongar Ya ese terminó. no, y no se termina más, entonces ¿en qué Sí. quedamos? Digo, Sí. y ahí entramos en el campo de la resignificación, que es a otra cosa que me encanta, Divino. porque la canción muchas veces puede contar exactamente lo contrario que lo que quiso decir el compositor. Y ahí está la importancia del intérprete. Podemos contar otras cosas con las mismas palabras, utilizando la ironía, utilizando el pesar, un estado. Y podemos decir las mismas palabras pero comunicar otra cosa. Y ahí es donde aparece la imagen del artista y la importancia del intérprete. Y ese es un mundo que a mí me apasiona, me encanta. Vos sabés que qué sé yo, se está produciendo cada vez más en las personas a las que yo estoy acompañando, que aparece esto de, no, prefiero cantar algo de comedia musical porque es más claro, es un personaje y entonces cuento una historia, porque si me das una canción de música popular me siento desnudo y estoy yo ahí, estoy yo. Y me parece un fenómeno genial, ¿viste? Porque digo, pero en la otra también estás vos. O sea, Claro. ¿quién? ¿Y cómo? ¿Qué pasó que se perdió esto de que la canción es una historia, de que la contá, ¿no? Como todo ese proceso. Yo no sé cómo sucedió que... ¿Qué pasó con esta juventud? ¿Qué pasó? ¿Pero ¿Qué pasó? Pero un poco siempre, viste que yo siempre... hay no es un de espectáculo, ahora, no es de ahora, porque No. si yo en un espectáculo decía, no sé, a vos te cantan una canción de cuna y hermosa, dulce, que diga... Te voy a degollar viva como a tu mamá. Y vos decís, ay, qué dulce, qué tierno. Y no, y escuchaste lo que está diciendo este señor. Digo, hay algo que se pasa por alto. Que tal vez, bueno, si me pongo en viejo, pero siempre existió esto de la industria y darle bola al sonido y a la producción musical y al decorado, ¿no? Y a los adornos. Y queda a un costado el tema de las letras. Salvo, tal vez,
en el tango y el folclore. Es verdad. Tal vez. Pero no lo sé, pensando en voz alta te lo digo. ¿Sabes? Pensaba en esto recién, cuando te escuchaba, va a parecer cualquiera, pero tengo un punto. Viste que, no sé si te ha pasado, pero como que cuando eras chico te decían, bueno, pero cuando seas más grande, o sea, nos estamos poniendo viejos, te va a gustar el vino y te va a gustar el helado de pistacho. Y entonces siento que ahora me gusta la poesía. Claro. Que era algo que no era un lenguaje con el cual yo me podía vincular antes. Hay como una búsqueda de las palabras y todo lo que la palabra te está mostrando y no te está mostrando, ¿no? Sí. Pero bueno, qué lindo poder ofrecer eso. No quiere decir que la gente joven no se va a interesar, no lo conoce. Sí, entonces no lo conoce, no se dan la oportunidad de llevar, porque de pronto a mí me llegan alumnos que les encanta la comedia musical, pero no se les ocurre esto que decías, agarrar un tema popular, una canción popular, y encararla desde el mismo lugar. Meterlo en ese musical, ¿no? Decir, como, y ahora este personaje, ponerle que le toca cantar este tema. Sí. O realmente pensar en qué se está diciendo y bueno, y a ver qué queremos contar con esto. Yo me acuerdo de la Tana Rinaldi decía algo muy genial hace muchos años, la escuché en un concierto en el Maipo y decía: yo no entiendo por qué los hombres cuando cantan uno, el tango uno, lo cantan sonriendo, con una sonrisa así dibujada de costado, cuando están diciendo uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños... uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. ¿Cómo puede ser que se estén sonriendo como si estuvieran relajados en un crucero? Es un re lindo ejemplo de valorar el sonido. Claro. Está buenísimo eso que decís, como que suene como a Gardel y que suene ahí liviano, lindo. Claro, y ahí es donde lo que se está diciendo pierde entidad. Total. ¿Por qué? Porque nos vamos por el camino de la música. Entonces, solamente por el camino de la música. Y también una estética, de la voz, te diría. Sí, tal cual, una forma. Queda en la forma. Porque si por ahí analizáramos la armonía también te está llevando, no sé, no lo hice, pero es re interesante esto, ¿no? Como... A mí me encanta. Me encanta, por ejemplo, eso te lo dio la vida, porque... Eso me lo dio la vida porque en realidad me lo dio cuando yo descubrí el teatro, que cuando yo empecé cantando muy chiquito. Hablemos de tus comienzos. Mis comienzos, yo fui un niño a los 11 prodigio. Años, un niño prodigio que grabó un LP. Con una discográfica internacional. Me encantó. Así es, sí, era un grupo infantil que se llamaba La Plaga, 2 chicos y 2 chicas. Ay, como un Backstreet Boy. Claro, ponele, para hacernos más modernos. Bueno, como un festilindo, como un parchís. Un parchís. Tal cual. Un R-Way dirían ahora. ¿Y qué vos pediste hacer eso? Yo le dije a mi mamá cuando tenía 9 años, todo empezó así. De total vos después editas. No. Cuando yo era chico, yo tengo una hermana 5 años menor. Todos mis primeros años, yo me ponía... yo pasaba muchas horas solo. Ay, yo ya iba a llorar y no sabía por qué y ahora entiendo. Mirá. Yo pasaba muchos años solo. Y eso me lo dijo tu voz, ¿eh? ¿Viste? ¿En serio? Te lo juro. Yo pasaba mucho tiempo solo, muchas horas solo. Si mis viejos tal vez estaban en el dormitorio leyendo el diario y tomando mate, o los dos trabajaban y me quedaba con la señora que me cuidaba, que estaba limpiando o algo así, en las épocas doradas en mi casa. Entonces, en mi casa había un gran mueble típico, a donde estaba en el centro del mueble el televisor, que era blanco y negro en ese momento, y abajo el Winco, un tocadiscos. Gracias por la aclaración, porque... Sí, porque hay gente joven. Iba a tener que poner subtítulos. Dice CD. Busque tocadiscos. Busque Winco. Bueno,
entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía yo? Como podía, con mi motricidad de ese momento, agarraba el disco, y es muy importante decir en su mayoría cuál agarraba, el de Rafael Acarrá, por supuesto. Me explota, Luca, 0303456. O sea, te las canto todas. Ponía el disco y hacía que cantaba mirándome en la pantalla del televisor que estaba apagado. Como si yo cantara en la televisión. A veces, al principio llegaba solamente hasta la nariz. La cámara no te tomaba ¿viste? mucho. No me tomaba mucho la cámara. Pero después me fue tomando. Muy bueno. Entonces yo jugaba a eso, también pintaba, dibujaba, pero jugaba mucho a eso. Terminaron rayadísimos todos los discos. Había los Bee Gees, había We Are the World, We Are the... Buenísimo. De todo. Entonces cuando yo tenía 9 años, primero a los 8 le pido a mi mamá que me mande al coro del colegio. Y a los 9 años aparece en Canal 11, que es Telefe ahora, un aviso que decía: ¿querés ser un sapito cantor? Vení y sé parte de Cantaniño. Y yo le dije a mi mamá: yo quiero ir, ¿me llevas? Quiero ir. Y mi mamá me dijo que no, Claro. porque trabajaba. Sí. Pero le permitió a la abuela de una compañerita del colegio que también quería ir, que me lleve a mí también. Vamos. Me fui a Pavón 2444, que estaba ahí. Hice la cola, canté la canción y me dijeron que no. Porque era muy alto para la edad que tenía. Al año y medio suena el teléfono, yo estaba de vacaciones con mi abuela y entonces atiende mi mamá. Esto me enteré después, por supuesto, porque yo estaba en Mar del Plata con mi abuela de vacaciones. Sí, ¿qué tal? Habló con la mamá de Sebastián. A mi vieja le agarró un paro cardíaco porque pensó que me había pasado Luego Mario algo. te aplastó. Claro. Entonces, le dicen: miren, hablo de parte de la compañía BMG, que antes era RCA, antes de ser BMG. La discográfica está armando un proyecto musical y queremos conocer a Sebastián. No, escucha esto. Le respondió: no, pero mire que Salto no le va a servir. Eso le respondió mi mamá por teléfono. Y insistieron y ella le dijo: no, pero mire que Salto, no, ya le digo que Salto que no le va a servir. Insistieron. Cuando volví de las vacaciones, mi mamá me llevó a una prueba, quedé en ese grupo, grabé un disco, hicimos mucha televisión, giras por el país. Fue como... ¡Wow! Fue espectacular. Fue espectacular. Fue una experiencia increíble porque primero fue la experiencia de entrar a un estudio de grabación. Yo me acuerdo que la primera vez que entré al estudio de grabación estábamos con los chicos, los 4 peques, con los auriculares alrededor del micrófono. Y de pronto, aparte me lo acuerdo, tengo 48 años, me lo acuerdo como ayer. De pronto el operador pone algo que habíamos grabado en ese momento. Y nos empezamos a mirar entre nosotros. Somos nosotros. No lo podíamos creer que éramos nosotros, ¿no? Porque se escuchaba... Increíble. ¿Viste? Se escuchaba de estudio, era como, qué sé yo. ¿Te seguís viendo con eso? No. Nos encontramos, o sea, hace unos años, no muchos, nos juntamos. Bueno. No tan, o sea, ponele 10 años atrás, nos habremos juntado. Ninguno se dedica al arte. Siguen ahí como siguen vibrando de ese lugar, pero se trabajan en un banco, y otros caminos. Bueno, y seguí cantando, estuve 1 año y medio ahí, y después empecé una carrera como solista, producido por mi madre, porque ella decidió sacarme del grupo por cosas que no van a salir en el podcast, porque no podemos... los expedientes privados. Claro, porque no nos estaban pagando un mango. Bueno. Había una cosa, o sea, yo la única vez, cobré una sola vez, que fue un recital en Feria de las Naciones.
Wow. Y en 1 año y medio no nos pagaron nunca. Y parece que había ahí como un lavado de dinero, una cosa como medio rara. Y bueno, y entonces mi vieja dijo, no, lo saco. Entonces ella vio lo que estaba pasando. Mi mamá vio eh, que pasaba algo conmigo, eh, con la gente, con cómo yo cantaba, con cómo me desenvolvía, y que me gustaba. Claro. Porque yo pedí, Sí. ella me veía en mi casa nunca, o sea, todo lo contrario. Mi vieja no era esas madres que te llevan y que te... No, y claramente yo siento que ese gesto del teléfono de mirá que salto no te va a servir, es en un punto de proteger. Yo creo que puede ser muy difícil para uno que lo vivió, pero no debe haber sido para ella fácil No. verte acompañar. Es como que siento como que, ¿cómo hace un padre para contener un rechazo a tan temprana edad? ¿Viste? Yo tuve que aprender eso, no sé, como que... En el caso de mi mamá, yo te diría que fue un poco una falta de fe en esta cosa de que los artistas se mueren de hambre. Ah, ok, ok. Venía más por ese lado. Bien, bien. Pero bueno, vio que algo pasaba en mí y cuando decide sacarme del grupo por algunas circunstancias, ella, que era una mujer de negocios y muy osada, decide ella transformarse Producir. en mi productora y representante. Manager mamá. Exactamente. Y entonces empecé una carrera como solista, pero claro, mamá se dedicaba a lo textil, tenía una mercería, no entendía una goma de nada, pero tomaba decisiones porque ella iba muy para adelante. Tan para adelante que empezó a volverse un camino que dejó de ser atractivo, el disfrute empezó a desaparecer. Y yo ya estaba cruzando la adolescencia. Yo la última vez que tuve ya cada vez más espaciadas presentaciones tenía 17. La última presentación la hice a los 17 en un programa de televisión y no quise saber nada más con la música. Wow. Me enojé con la música porque la música se volvió un sinónimo de tedio para mí. Mucha presión. Muchísima presión. Claro. Muchísima presión. Pero como mi artista estaba pujando siempre, dije, como si fuera yo me acuerdo, yo soy de Ramos Mejía, entonces estoy pasando con el bondi, como si fuera una persona grande, el pibe, 17 años, pasa por la Casa de la Cultura de Ramos Mejía y dice, me acuerdo, digo, me falta pasar por la experiencia del teatro. Quiero estudiar teatro, voy a estudiar teatro. Bien. Y ahí descubro el teatro y me enamoro, pero apasionadamente del teatro y digo, esto soy yo. Yo sé que puedo cantar y si el actor necesita cantar en algún momento, sé que lo puedo hacer. Claro. Y entonces seguí estudiando teatro, pero yo tenía 17. A los 19 sentí la pulsión auténtica de presentarme a una audición que fue de Drácula. Claro. En el año 97 para la reposición de Drácula y iban a ser el rey David. Y bueno, quedé ahí. Claro. ¿Vos ya la habías visto? No, yo escuchaba, sí me habían pasado un cassette grabado. Todos pasamos por el cassette. El cassette Sí. grabado y yo cantaba una canción en mi... Pero yo no entendía una goma de comedias musicales, no seguía las comedias musicales, no sabía, no era del mundo de nada. O sea, yo Capital no conocía prácticamente. Igual que ¿viste? yo, Zona sí. Oeste, punto. A mí me lo pasaron en un cassette, el Fantasma de la Ópera, en realidad mi mejor amiga me pasó el cassette y me dijo, esto me parece que te va a gustar. Y lo escuchábamos en el auto, que ella ya la dejaban manejar a los 16 y poníamos el cassette. Y después en el conservatorio, más adelante, el conservatorio de Banfield, una compañera, me acuerdo que me trajo el libro con las partituras y el cassette también y me dijo, esto es un musical, pero es argentino, te puede interesar.
Me acuerdo así cómo llegaban los materiales, ¿no? ¡Qué cambio! No, ahora, impresionante, tipo, claro, porque era analogía absoluta. Internet, ¿qué es eso? me No lo encanta, sabíamos. me encanta. Claro. Sí, Y bueno, y entonces apareció en mi vida la comedia musical. ok. Yo en Y ese ahí había que momento, bailar. pero aparte en ese momento ya había terminado el secundario, porque tenía 19, y yo en ese momento mi madre me dijo, vos tenés que estudiar una carrera porque si te va mal, Ok. tenés que estudiar una carrera. Y yo digo, ¿qué voy a estudiar? Me puse a estudiar en la UBA para el CBC de diseño gráfico, que estaba de moda en ese momento, y a mí me gustaba Te pintar, va a dibujar y qué pintar, sé yo. claro. Yo estaba trabajando en un taller de verificación técnica vehicular. Ay, te agradezco haber recuperado esa info. Claro, porque Que habías no es perdido y pintoresco. volviste, la BTV. Claro, terminé el secundario, yo trabajaba para mi mamá vendiendo la mercadería de la mercería en los negocios y en la calle y qué sé yo, y después había que encontrar un trabajo porque en mi casa las cosas estaban difíciles, entonces busco trabajo y encuentro trabajo como administrativo en la BTV en La Boca. Bueno, En La Boca. Entonces me levantaba a 5:30 de la mañana, claro. me iba a La Boca, estaba 10 horas trabajando y después me iba al CBC a Ciudad Universitaria. La Y estuve 1 año y medio viajada. trabajando ahí. Después no pude sostener, había que elegir entre el estudio, se decantó solo, digamos, eso. Y ahí aparece la audición. Y yo pensaba que era un día solo de audición. Porque no tenía la menor idea. Claro. Entonces pedimos Fue- permiso con mi mamá que había tenido un accidente, se había quebrado el tobillo, entonces yo dije que la tenía que cuidar. Ok. Y me escapé del trabajo, o sea, y me fui, era para inscribirse nada más. Oh. Entonces después mi mamá habló con el jefe y dijo que necesitaba que yo esté con ella. Es mi soporte emocional. ¿Viste? Claro, porque no se podía mover, estaba en cama, posta que Sí, estaba en está, cama. sí. 15 días audicionando, 8 horas diarias. Yo en esos días, la juventud divina, yo dormía 2 horas y media por día. No. Durante 15 días dormí eso. No, o sea, no sé, no entiendo, o sea, y a su vez la adrenalina, el Sí, deseo, todo la eso, pasión, la sí. juventud, por supuesto. Bueno, me mantenían ahí. El destino. El destino. Y ahí empecé a conocer gente y empecé a enterarme de cómo era esto. Quedo en Drácula finalmente. ¿Ahí la conociste a Mariela? Y ahí nos conocimos con Mariela Ay, Paceri. me encanta, me encanta, me encanta. Y nos hicimos amigos hasta el día de Hermanos, hoy, hermanos. hermanos, familia. Eh, sí, hermanos, así, familia, familia. Y estuvimos 1 año y medio de gira por todo el país y haciendo temporada en Carlos Paz en ese año y medio que fue lo más bizarro que nos tocó en la vida y más hermoso. ¿Y renunciaste al trabajo? Hermoso. Y renuncié de una manera fabulosa, porque no eran muy buenos estos jefes que tenía Te yo. dejo estas entradas. Vení No, a no, ver. me llaman justo en un verano, era que yo me llaman a la oficina y yo con 19 años me dicen que necesitaban que yo fuera el encargado del taller de verificación técnica, no el ingeniero que estaba a cargo, o sea, Sí. yo. Y yo les dije, No. no, porque renuncio. No, ¿y sabes qué? ¿Y sabes qué? Renuncio. Renuncio. Y salí de ahí. Bailando un acorio. No, sentí que salía de Alcatraz, literal. Fui a buscar me acuerdo que a Correo Argentino para buscar el telegrama y llenarlo y todo con una alegría. Fabuloso. Y aparte en ese momento me pagaban más que lo que yo ganaba en el taller. Encima. ¿Qué épocas? Sí, sí, totalmente. Qué épocas. Así que bueno, ahí vino una tras otra, tras otra. Después vinieron. Pará, va de nuevo. ¿La danza? ¿Te pusiste a tomar clases de danza frenética? ¿O sos como nuestra amiga Silvina Nieto que baila con la cara y... Yo bailo con la cara. Fantástico. Yo te bailo todo mucho con la cara y mucha actitud. Porque hay que saber también, es importante decirlo, que en esa época Sí, está bien.
los elencos se armaban mucho con bailarines que afinaban un poco y cantantes que eran dúctiles con el cuerpo y que podían mentir bien. Y eran numerosos, y también el coreógrafo o coreógrafa armaba coreografías en bloques por dificultad, digamos. Entonces manejaban lo efectista de la coreografía de una manera inteligente y ahí se cubría todo. Ahora hay gente mucho más preparada. Te hace todo. Que te hace todo, que es una maravilla. Sí. Es una maravilla. Y ahí te cambió la vida. Y ahí me cambió la vida, porque rotundamente. Arranca una rutina de ensayos, funciones para siempre. Bueno, para siempre. Sí, para siempre. Pero de posta, Para siempre. Y ahí fue, ahí sufrí, mira, mi primera, en la gira de Drácula, sufrí mi primera y única lesión en las cuerdas vocales. Teníamos un ritmo, una exigencia muy grande, y yo había estudiado canto por el grupo de chiquito, porque ya la discográfica nos mandaba a tomar clases de canto, que se hacía cargo la discográfica de darnos las clases, de pagar las clases. ¿Quién? Con Rosa, María y Susi, que su nombre artístico era Rosemary. Y era una cantante, una maestra, la mejor que me podía haber tocado, porque era una cantante de zarzuela española. Qué divertido. Y ella era así como grandota y se reía muy colocada. Y se reía. Y era pura sonrisa y amor. ¿Y ustedes eran re chiquitos? ¿Qué les hacía hacer? ¿Vocalizaciones líricas o jugar? No, era medio liricón, toda la data. Y ella tenía, me acuerdo, una foto pegada en el piano vertical con el que nos daba las clases. Me daban, porque eran particulares. Sí, clases particulares. Con un león bostezando. ¡Ay, la amo! Entonces ella mostraba el león. ¡Ah! ¿No? Y me decía ¡ah! Con la manito ahí por los... Esto vale oro. Claro, entonces me decía, hay que abrir grande la boca y hay que hacer el bostezo como el león, el rugido como el león. Más el bostezo, ¿no? Como la idea de... Entonces me mostraba, y trabajábamos con el Pozzoli, el Bellier, y también tomé clases con Evi Grante, que también manejaba el mismo material, pero eso más adelante. Claro. Pero ella era, bueno, Rosa María y Susi, yo la llevo en mi corazón. ¡Qué hermoso! Fue maravillosa. Entonces ahí tu lesión. Sí, mi lesión. Qué susto, ¿no? Sí, fue un susto muy grande, porque claro, yo no tenía tanta formación, tenía esa formación, pero no era suficiente, era chico, tenía 19 años, y de golpe era ir de una provincia a la otra en un bondi que entraba humo adentro, que era un espanto. Permitime también decir que la verdad que no... Esta cosa, ¿no? De como esta fantasía de que si hubiera tenido más técnica la salvaba. No sé. Porque a veces las condiciones, ¿viste? Como que las lesiones vocales suceden. Somos seres humanos y totalmente. ¿viste? Como toda esa vorágine, todo nuevo, una exigencia, todo enorme. Y aparte uno cree que, bueno, las cosas son así. También. Entonces no se hace valer porque no sabe hasta dónde. O sea, esto es así. Yo veía en la televisión que ese director y esa de música era como lo mejor que te podía pasar y era el referente. Así era, Entonces sí. En todos los medios, y sigue siendo un poco así en los medios cuando hablan de determinados personajes, de determinadas personas, pero no hablan de lo otro, claro. ¿no? De la falta de cuidado, de un poco cierta explotación. Entonces las condiciones eran abrumadoras y uno va sin todo ese conocimiento, quedas en tu primera obra
y ves ese mundo que te rodea y decís, de esto se trata, bueno, entonces me tengo que sumar o sea, es así. Lo das todo. Es así. Sí. Y como me dijo una vez una psicóloga, si lo das todo, te quedas sin nada. Ay, gracias por decirlo, porque es importante seguir transmitiendo la confusión que hay con ese Sí. dalo todo, Sí. pero Y ¿por Show qué? Must Go On tampoco. ¿Por qué? Ni yo más No. ni te voy a dar todo, y que No. es todo, ¿Qué es ¿qué me das todo? vos? Claro. Esto sea un momento, esto es una transacción. Todo es la salud. Sí, esto de ir enfermo igual y que ahora esto de que no falten a las clases y están, significa que el arte no lo llevan adentro No. y que, pero por Dios, ante todo No. la salud, dormir, comer bien, Totalmente, pasarla lindo. totalmente. Porque eso es lo que se va, como decíamos al principio, ¿no? Eso es lo que se va a ver en el escenario. Si no se ve gente rota, destrozada, que Totalmente. se ve. Sí. Se ve también, Sí. ¿no? Enojada, Entonces, cansada, sí. pasándola mal. Sí, se ve. No hay rendimiento maravilloso en esas condiciones. Es imposible. Sí. No llegas a la gente, no llegas al público. No nos pongamos No, serios. lo dijimos. Y yo me pongo, ¿viste? No, un no poco. te estés cargando. Pero me pongo un poco. Yo también sí. me fui ahí. ¿Cómo te repusiste de Bueno, esa- pará, ¿qué me sí, pasó? Eso. Yo sentía que me dolía, atención con esto, ¿Qué? yo sentía que me dolía la garganta, pero sentía que no era un dolor como una angina Sí. o un ardor. Yo sentía que tenía una lastimadura Wow. adentro, en la garganta, una lastimadura. Mira. Entonces, yo pido, y cada vez tenía menos voz. Sí. Entonces yo estaba haciendo el personaje de Jonathan Harker, que era un protagónico, coprotagónico. Sí. Que aparte yo tenía que cantar un fa en ese momento y no lo tenía. Yo gritaba ese fa, lo tenía porque lo tenía porque soy barítono, pero desde el deseo lo Desde tenía, la claro, voluntad. era un grito pelado. Ok. No, bueno, era un grito pelado. Hacía lo que podía. Entonces, Pero qué importante decir todo esto. claro. Porque ¿qué no herramientas había, viste? ¿Qué no herramientas? Y uno está ahí poniéndole el cuerpo con algo que no. Dios. Bueno, ¿qué tenía yo? Tenía una úlcera en uno de los cartílagos que mueven las cuerdas vocales. ¿En serio? Sí. Nunca lo escuché. Por estrés e hiperactividad. Y además nos estábamos moviendo en un micro de gira Sí. que filtraba, literal, humo de gasoil adentro del micro. Y nosotros dormíamos Dramático. ahí, en cuchetas, Claro. dormíamos ahí, Sí. viajábamos toda la noche. Una vez sola creo que, no sé si no tomamos un avión o no sé. Entonces, bueno, fue muy difícil. Vino la producción, el médico les habló, les dijo que yo tenía que ni siquiera hablar durante 15 días Wow. y al otro día, más tarde, al otro día me dijeron que tenía que hacer una función a las 7 de la mañana para colegios. Habían comprendido todo claro. Y bueno, y yo les dije que no, Bien. Wow. Bien. temblando, con un miedo. Oh, pobrecito. Sí. Pero bueno, digo, y me pude recuperar haciendo las cosas que tenía que hacer. Pero bueno, es muy importante cuidarse mucho. Y una productora no hace mucho me dijo algo que lo agradecí mucho porque aparte me lo dijo una productora, ¿no? De teatro. Me dijo, no tenés que trabajar con gente así. O sea, con gente que no te cuide, que no te valore, Sí. que no sepa lo que valés, que no le importe. No, ¿por qué vas a estar ahí? Yo entiendo que uno tiene que pagar alquiler, tiene que comer, tiene un montón de cosas, pero a veces es mucho
más caro Sí. quedarse en ese tipo de lugares que exponerse, o sea, que estar eligiendo otras posibilidades o generarse los propios espacios que también es posible. Me parece lindo igual, o sea, me parece esto, ¿no? Como que, por supuesto que no podemos estar diciendo esto hay que hacerlo y esto no, pero poder hablarlo, yo pensaba, ¿no? Vos dijiste ahí con 19 años temblando de miedo, no, y has trabajado para siempre. Sí, eso. Siempre está esta fantasía de, a mí me ha pasado un montón de veces, listo, no me van a llamar nunca más, ahora me van a despedir, se va a correr la voz de que yo suspendí esta función porque Sí. me quedé muda, porque Sí. en el teatro hacía bajo cero, Sí. y entonces nunca más, ¿no? Como, y es importante decir como, bueno, no es tan así, no es tan grave, las cosas se acomodan, en general usan eso para presionarte, Sí. después pasa, ¿no? Como en ese momento parece el fin del mundo. Sí, y ahora que me decís esto, voy a hablar sobre algo que yo nunca hablé. Me encanta. Pero que que te agradezco porque va a ser una oportunidad muy, muy grande para mí. Yo soy epiléptico, yo tengo epilepsia, no soy epiléptico, yo tengo epilepsia, que es otra cosa, porque eso no me define a mí. Y durante mucho tiempo estuve mal medicado para mi epilepsia, mal diagnosticado. Sí. Entonces, eso que vos decías del miedo, una vez yo tuve no un episodio en el escenario, no una convulsión en el escenario, pero antes de una función. Sí. Y yo estaba aterrado que se supiera que yo tenía epilepsia, porque pensaba que no me iban a contratar nunca más. Nunca más. Sí. Entonces, para la persona que esté escuchando este podcast, por favor, no piensen en eso, es mentira, no va a ocurrir. Y si va a ocurrir, va a servir para encontrar el propio camino que cada uno tenga. Hermoso. Cada uno encuentra su espacio, cada uno va encontrando su camino, su ruta, el destino, lo que quiera, pero digo, uno va construyendo el camino que es más sano para uno. Entonces, digo, empecé a los 19, como te contaba, hoy sigo trabajando, no paré de trabajar, he tenido las experiencias más hermosas y las sigo teniendo. Y esta productora en realidad que me dijo, esta productora me lo dijo a raíz de lo de la epilepsia. Bien. Me dijo, vos no tenés que tener miedo que no te contraten. Si ellos no te quieren contratar, elegí vos no trabajar con esas personas. O si tienen algún tipo de problema con esta situación Sí. de salud, no es la gente con la que vos tenés que elegir trabajar. Total. Sí. Y fue muy importante para mí escuchar eso de una productora, además. Pero en lo personal también fue muy revelador que me dijera eso, porque estaba ese temor, tal vez. Uno tal vez piensa mucho en el que dirán Pero es hermoso o en esto el que laburo. compartís y te lo agradezco un montón, porque me parece que llevándolo al ámbito de la voz, pasa mucho eso también. Que no se enteren que me pasó algo en la voz, que no se enteren que sufrí una lesión, viste, como está toda esta, que para mí es algo que se genera, viste, como un run run, Sí. que se corra la bola, viste, que estén ahí todos medio asustades, entonces, Claro. como que, por las dudas, ¿no? Entonces, bueno, realmente poder entender que actores y actrices son finalmente el material al que van a llamar, ¿no? Como más calma en eso, y bueno, Sí, así como sí. decís, el camino se va armando, El aparece. camino se va armando. Yo después también tuve como mi deseo de tomarme unas vacaciones de la comedia musical y de ahondar en hacer otras experiencias y empezar Sí. a darle más pelota al actor, puramente al actor, digo, al abordar solamente el texto, porque el actor siempre está, pero de alguna manera sacarme. Porque en un momento dado también fue un alivio. Es muy difícil hacer comedia musical, gente. Es muy difícil. Ay, en general surge eso con artistas de comedia musical.
siempre aparece el espacio como decir, che, basta de decir que es un género menor, porque venga a cantar, bailar y... Yo me tomé actuar, como, no sé, como 10 años de recreo de la comedia musical y cuando volví dije, ¿qué? ¡Esto era! ¡Ay, Dios mío! Ay, sí. Sí, porque me empezó a suceder que o cantaba, hacía conciertos, me iba de gira, viste, cosas así, o actuaba, hacía teatro de texto. Y claro, cuando volví a la comedia musical, fue como, Dios, esto es la colimba. 7 cables más, viste, como en el cuerpo. Hay que estar en 300.000 cosas a la vez, sí. Y es muy complejo. Es un desafío muy grande, en donde la salud está muy expuesta, sí. Que requiere de una concentración muy grande. Y bueno, y un montón de cosas, viste, los egos y esas cosas que hay, pero eso hay en todas las áreas, en teatro de texto también, en todos lados, viste, sí. Uno está lidiando con eso, y uno tiene su narciso, porque por algo sigue arriba del escenario, si no... Pará, que dijiste así al pasar como giras y no sé qué, explícame toda esa era Piazzolla en tu vida. Qué fantástico. Vamos a tener que hacer varios capítulos, porque yo soy una persona muy grande. Cantaste en tantas ciudades del mundo. Sí. ¿No te aterraban esos públicos? O sea, no sé. ¿Qué pensabas? Pienso, no sé, es un... Lo que pasa es que yo hice teatros grandes con el... Yo ya de chiquitito, con La Plaga... Claro, vos con La Plaga ya habías viajado por ciudades muy importantes. Cagate de risa que en La Plaga... En La Plaga había una feria que se llamaba FECOR, no sé si la siguen haciendo, amigos de Córdoba, les mandamos saludos. Nos sacaron con guardaespaldas. Un aplauso. Y estábamos mucho en Canal 9, Canal 13, todos los sábados, todos los días. Voy a buscar videos. Mucho. No hay. Ay, no, ¿en serio ya lo miraste? Ay, sí, busqué y los VHS se arruinaron con el sol y la humedad. Y cuando los quise digitalizar ya eran una porquería. Los años. Nos pasan por arriba. Y no hay. No hay. Bueno, lo de Piazzolla fue maravilloso, fue muy mágico y es como un capítulo grande, importante. Si hubiera una biografía, ¿viste? Sería como un recapítulo. Sí. Porque cuando yo estaba haciendo Los Miserables en el Ópera, que fue mi segundo proyecto después de Drácula. Hiciste el saltaste ahí. Hice Drácula, después ensayé un proyecto que... ensayé un proyecto que no fue, que duró 5 meses de ensayo, que muchísimas horas, bueno, nada, que al final no fue, y antes de que se caiga ese proyecto yo me presento a las audiciones de Los Miserables. ¿Cómo te enteraste de las audiciones de Los Miserables? Yo creo que en ese momento las audiciones eran abiertas. Salía en el diario. Salía en el diario. Sí, salía en el diario. Sí, salía en el diario. Yo faltaba la ópera, lo vi en el diario. Claro. Quería que dijeras eso. Increíble. Y bueno, y me presenté. Entonces, bueno, fui y ensayaba y iba a las audiciones. Iba quedando y pasando. Bueno, en fin. Sí. Quedo en Los Miserables y veo un compañero que estaba armando un concierto, un repertorio para cantar en un bar en algún lado, ¿no? Y era de musicales. Y ahí fue interesante porque ahí yo dije, mirá lo que está haciendo, y si yo tendría que hacer algo, ¿qué haría? Yo me acuerdo que estaba ahí era un gran camarín, yo estaba frente al espejo y digo, fue la primera vez que me pregunté, ¿quién soy artísticamente? Bien. ¿No? ¿Qué haría? ¿Haría comedia musical? Yo tenía 23 años. No haría comedia musical. ¿Qué haría? Pero porque no lo tenía muy claro. En mi casa no se escuchaba música en castellano, además. Se escuchaba... mi papá era músico, pero decía que la música nacional era una porquería, que el tango era una porquería. Todo era... Y escuchaba todas cosas de afuera.
Y cuando me pregunto quién soy, empiezo a recordar... Tranqui. Cuando me pregunté quién soy... Claro, tranqui, ¿no? Como no, que... me levanté una mañana, me Che, hice mate y dije, ¿quién soy? Relajadamente pensé. Claro. A mí la pregunta así me puedes estabilizar 6 meses. Igual uno se lo sigue preguntando toda la vida, ¿no? Porque, digo, uno no tiene que ser preso de la coherencia, escuché alguna vez. Me parece muy interesante, por lo menos en lo artístico. Uno no debe ser preso de la coherencia. Por lo menos en lo artístico. Una remera ¿no? me voy a hacer, Si hay un acolchado me voy a hacer. Si estamos hablando de la moral, para mí no corre ese. No, ahí no va. Ahí no va, para mí no va. Perfecto. Pero sí en lo artístico, porque vamos, como que vamos nutriéndonos de un montón de información y vamos aprendiendo y vamos conociendo más el mundo y la mirada se va ensanchando y vamos viendo más, entonces y vamos teniendo otras inquietudes y la curiosidad nos va llevando a otros lugares también. Por eso digo que podemos pegar un volantazo en algún momento. Y en ese momento yo me acordé, cuando me hago esa pregunta, que yo un día estaba mirando la televisión, el programa de Susana Jiménez. Sí, Susana. Y presentan a una cantante de tangos. Y yo pienso, aparte yo tenía 9 años. Las edades que tirás son espectaculares. Sí. Yo tenía 9 años. Me acordé de ese momento, a mis 23, me acuerdo de ese momento, y que presentan a una cantante de tangos y yo siento, qué embole, una cosa para viejos, dije yo. Sentí como, ay, qué aburrimiento, no, viste, como algo divertido. Sí. Y presentan a esta mujer que se pone a cantar un tango y entro a escuchar un cuento increíble que me estaba contando un cuento, me estaba contando una historia que me cautivó, que me atrapó y dije, hay algunos tangos que pueden ser lindos, que me pueden llegar a gustar. Punto, terminó ahí la cuestión. Mirá. Ella era Amelita Baltar, bueno. balada para un loco. Claro. Y ese fue. Y después, por ser un simple transeúnte de Buenos Aires, escuchaba ese sonido tan característico de la música instrumental de Piazzolla, ese sonido tan identificable, que siempre me gustó, me gustaba su poesía, ¿no? Su poesía, digo, en lo sonoro, su elegancia, su forma estilizada. Entonces dije, en la era analógica, ¿habrá más cosas cantadas de Piazzolla que la balada para un loco, Chiquilín de Bachín y esas que eran conocidas? Y ahí empecé a investigar. Ahí empecé a investigar y me encontré con un tesoro increíble de obras que no son popularmente conocidas por solamente la gente que se dirige hacia ese material las va a encontrar, sino no, sobre todo en esa época que no estaba internet y todo tan globalizado, pero aún así uno ve que no son tan conocidas y hay cosas en francés, en italiano, en portugués, con música de Piazzolla. Me volví loco y me enamoré y después empezaron a suceder cosas muy extrañas, que yo creo que cuando uno está, ahí me pongo un poquito místico, que cuando uno está como en sincronía con el deseo, empiezan a ocurrir esas casualidades, entre comillas, en donde después de muchísimos años de no saber absolutamente nada de Evi Giangrande, de esa maestra que yo había tenido a los 11 años, esa maestra de piano y canto, se comunica conmigo el hijo y me dice, Sebastián, el coro va a presentar un CD. Yo hacía años que no iba a Ramos Mejía, además, ya estaba, yo vivía en... Eras un chico de capital. Era un chico de capital, estaba, tratando, empezando este camino del teatro y había que estar en capital. Yo salí también de una casa un poco hostil, entonces también hubo como algo de eyectado
y por ese lugar, ese espacio escénico que me salvaba la vida. Y la casa de Mariela Pazeri. Y la casa de Mariela Pazeri, que vivía en la casa de Mariela Pazeri también. Y entonces me invitan a ver a la presentación de ese disco y voy, me tomo el tren, todo, qué sé yo, voy a ¿dónde se hacía la presentación? En la Casa de la Cultura de Ramos Mejía, donde yo había estudiado teatro. Y era un repertorio todo de Piazzolla y estaba Colangelo como invitado, el pianista que tocó con Piazzolla en algún momento, y yo no paré de llorar en todo el concierto. Además ese coro. Ese coro era increíble. Increíble. Sí. Termino tardísimo, muy conmovido, muy movilizado, me tomo el tren para volver, era tardísimo, llego a la habitación que alquilaba, porque alquilaba una habitación, prendo la televisión y aparece Piazzolla tocando el bandoneón. Y bueno, y esas cosas que uno, no sé, las va tomando, las va agarrando y se va agarrando de esas cosas que para algunos pueden ser... Fuiste la voz Piazzolla durante mucho tiempo y recorriste el mundo. Sí, hice María de Buenos Aires en 18 ciudades que era uno de mis sueños. Es mi sueño cantar María de Buenos Aires. Bueno, ahí es donde cuando yo primero hago Astor Inédito, que tenía 23 años, cuando armo mi espectáculo. O sea, ¿qué hago? Bueno, el repertorio de canciones. ¿Qué hago? Piazzolla. Bueno, y termino armando un espectáculo unipersonal que era Gaby Goldman, cuando no era el señor director famoso, y yo con textos originales, un espectáculo biográfico contando su vida a través de sus canciones y textos de Borges y textos originales. Precioso. Y ahí se me empezó a vincular mucho con Piazzolla. Y yo soñaba con hacer María de Buenos Aires, que eres un cantante, un rol masculino, sí. el del cantante, es el único, y después está el narrador. Y yo siempre eran famosos y siempre era gente más grande. Entonces digo, a mí nunca me va a tocar porque por esto o por lo otro, ¿no? Y bueno, cuando cumplo 30 años, me llega un mail de un colega. Che, Sebastián, mira, a mí me llegó este mail, no lo pases porque es muy así cerrado, están buscando a un cantante para cantar en lugar de José Ángel Trelles, que era, cuando yo investigaba, ¿entendés? Los temas de Piazzolla eran en la voz de Trelles, claro. en la gira de María de Buenos Aires. Yo cuando leí ese mail me empezó a temblar el cuerpo. Entonces, bueno, empecé desesperado a ver qué foto, dónde podía parecer más tanguero, más grande, porque aparte siempre pasaba que cuando yo cantaba en un lugar con gente de tango, me decían que me faltaba tango, sí. ¿Viste? Le falta, está muy bien el pibe, pero le falta un poco de tango, ¿viste? Esa cosa que ya no pasa tanto. Sí, que pasa en las peñas con que le falta folclore, a uno le falta samba, al otro le falta no sé qué, sí, claro. Sí, todavía sigue un toque. Esa cosa de repetir moldes, ¿viste? Sí, como si fuera, no sé, una pastilla, ¿no? Claro, sí, no sé qué. Bueno. Y bueno, entonces mandé una foto que era todo engominado en la foto, que era de otra cosa. Y bueno, y me fui a audicionar para la viuda de Astor Piazzolla en la Fundación Astor Piazzolla y el director del quinteto de la fundación, que era Julián Bat. Y yo dije, bueno, voy a ir a audicionar con una canción que nadie va a ir a audicionar. Mirá. Entonces fui con un tema que dura 5 minutos, que se llama Existir. Otra vez, ¿no? ¿Quién soy? Existir. Una búsqueda incansable, evidentemente. Un temazo de Horacio Ferrer y Piazzolla. Y ya se quedaron como... Claro. Y bueno, y quedé ahí, hice una gira por 18 ciudades de Italia, en teatros increíbles, en Puerto Rico, y mucho acá en
en distintas provincias, en el CCK, en La Ballena, ¿no? Haciendo repertorio de Astor con el quinteto. Durante 10 años fui el cantante oficial de la Fundación Piazzolla. Claro. Y después empecé a trabajar con una productora belga y ahí empecé a hacer otros países con repertorio de Piazzolla que yo pude meter en el espectáculo y tango un poquito más tradicional. Pero siempre desde una mirada que tenía que ver más con el actor, con la comedia musical. Yo siempre llevaba esos textos a ese territorio. Porque yo soy eso, ¿viste? ¿Quién soy? Soy esto, qué sé yo. Qué historia de vida tan linda, amigo, porque yo te escucho y puedo seguir como una línea de tiempo donde pasa algo, bueno, él sigue, pasa un tiempo, de aquello te vuelven a buscar, bueno, sigue, después hago mi espectáculo, mucho tiempo después, o sea, guiado por algo que amás, o sea, por esa música que se te despertó, a los 9 años, ese amor, ese vínculo, lo recuperaste, seguiste, después te llevó 10 años ser la voz de la Fundación Piazzolla, como, en eso digo el para siempre. Siento que esto te va a seguir pasando para siempre, porque hay una... Tomo un poco esto que decías, lo de mantener la coherencia en la moral, que yo sé que es algo muy valioso para vos y a mí me emociona, porque es difícil. Es difícil la vida de ahí. Pero sí, es te lo difícil. agradezco seres humanos sobre la tierra así, y esa fidelidad a, no, yo me protejo, yo canto esto me gusta, yo quiero eso, voy por acá, con todo lo que, porque nosotros nos reímos y decimos, y te llamás, trabajaste para siempre, y seguís, sí, bueno, pero también el alquiler muchas veces no se puede pagar. Exacto, eso. Es como muy difícil la Sí. vida, hay que comer arroz. Sí, no total. es así como el dinero. No, yo sigo alquilando, gente, de los que están escuchando. Claro, no. Pero hay algo bueno que uno va como repactando consigo mismo todo el tiempo. Sí. Y siempre hay algo que te representa más que otras. Siempre hay un espectáculo que te representa más que otro o menos que otro. Sí. Pero siempre dentro de cierta coherencia, ¿no? Yo me agarro como de, bueno, pero esto está bueno porque, ¿viste? Y yo aprendí mucho, vos sabés que a mí al principio me costaba escuchar esa sensación de, no sé, esto de algo muy infantil mío, ¿no? De decir como, ay, pero no te quejes, si estás en un espectáculo, no estás ahí, estás en el teatro, estás en Calle Corrientes, ¿no? Y después decir como, momento, está buenísimo, seguir haciéndose preguntas, o sea, sí, esto es laburo, la verdad que no me gusta, doy lo mejor, pero no están buenas las condiciones, no me gusta esto, bueno, iré por algo mejor, lo doy todo en el sentido de que me presento, hago mi trabajo, pero pongo límites, ¿no? Como Sí. Eso me parece muy importante, porque también yo sufrí mucho esta fantasía de, no solo de darlo todo, sino de decir, bueno, no te quejes, estás ahí, está buenísimo. No está buenísimo. No. Está tan horrible. No. Y no está bueno el concepto, ni la forma en la que está dirigido, qué sé yo, ¿no? Como y hacernos esas preguntas, Sí. puertas adentro. Sí. Es un viaje hacia la profundidad, porque si no, bueno, yo me enfrenté como un gran vacío por no hacerme esas preguntas en un momento. Un gran vacío, ¿viste? Como, ¿con quién estoy negociando? ¿Viste? Como Claro. no está bien esto, ¿no? Y hacer esto para esto, hacer porque te gusta. Sí. Y perdón, me conectaste con algo muy hermoso que me parece también que lo quiero rescatar. Esto de seguir conectado con cantar lo que te gusta y la música que te inspira y eso, porque eso es lo que mueve a la voz. Sí. Y eso es lo que escuchamos en un escenario. Sí, a mí me pasó algo que me pasó y soy el responsable, me pasó porque hice un movimiento, no hay vuelta atrás. Que después de haber hecho Los Miserables, que fue una experiencia, un antes y un después en mi carrera, fue muy importante esa experiencia porque fue hermosa y muy fuerte.
Yo hago mi espectáculo de Astor Piazzolla, ¿no? Astor inédito. No teníamos un peso. Y era Gaby Goldman, yo, un atril de pintor, porque yo dibujaba al final del espectáculo, y nada más. Y yo me acuerdo que la felicidad que yo sentía en ese momento, pero Los Miserables, que vuelvo a repetir, fue la experiencia más hermosa y la vivo, no era comparable con nada. Yo estaba diciendo lo que quería decir, yo estaba cantando lo que quería cantar, yo estaba siendo yo arriba del escenario, yo estaba siendo responsable en el mejor de los sentidos, que no se entienda como una carga, sino estaba siendo yo en completud absoluta, con esas cositas. Sí. Venía de la gran producción de Broadway, con toda la producción, todo, y yo estaba ahí, en ese sucucho chiquitito, cantando eso, y dije, lo que me está pasando es enorme. Lo que está sucediendo en este momento es enorme. Y por eso digo que, viste, no hay vuelta atrás después de eso, porque ahí entendés que los espacios se los puede generar uno, no hace falta una gran producción, hay que conectar con adentro, con uno, hay que conectar con uno. Digo, el aplauso es hermoso y es hermoso porque es la respuesta a compartir lo que estamos haciendo, ¿no? Porque el fenómeno se comparte colectivamente, lo que hacemos, si no tampoco tiene tanto sentido. Tiene sentido, porque expresarse tiene sentido, pero hacerlo con otros y para otros y entregar ese don y compartir ese don es una de las cosas más hermosas que nos pueden ocurrir, y no hace falta más. Entonces uno puede generar esos espacios, y esos proyectos, cuando vienen proyectos grandes, uno puede a lo mejor tener la oportunidad de guardarse unos pesitos para comprarse el pantalón, para hacer cantar eso que uno tiene ganas de cantar o decir el texto que uno quiere decir. Pero es importante siempre, volviendo a esto que vos decías de lo que te costó y lo que pasó, siempre es importante conocerse, entender qué es lo que uno necesita para estar en paz, para estar tranquilo, para estar contento, porque a veces, porque todos no somos iguales y no todos tenemos las mismas ambiciones o las mismas características, todas las personas no son iguales, todos estamos atravesados por una historia diferente. Entonces, ¿dónde soy feliz? ¿Qué necesito? Yo estoy arriba de un escenario y soy feliz, pero no importa las dimensiones del escenario o la cantidad de texto que tenga o canciones que tenga. Claro. Lo importante es el vínculo que yo tengo con lo que yo hago. Precioso. Eso que a mí me enamoró y esa chispa que se encendió al principio, cuando era chico, ¿viste? Ay, y cuidar eso. Cuidarlo. Cuidar el entusiasmo, que sí. es entusiasmo viene de estar en espíritu, significa. Entonces, para mí el entusiasmo es como fundamental. Es precioso esto que decís. Eso, es como encontrar el propio camino de uno. Sí. A mí me encanta, yo picoteo un poco, ¿viste? O sea, tengo necesidades tuve mi curiosidad con la fotografía y me puse a investigar con la fotografía un montón y expuse mis fotos y qué sé yo. Y estoy, hace unos años, bueno, la cerámica es un espacio claro. que a mí me encanta y que es un hobby. Digo, yo soy un militante de la diletancia. Ser diletante, que es un adjetivo que es cuando salió este adjetivo se usaba de manera peyorativa. Era una persona que
sabe de todo, pero nada en profundidad. Yo creo, digo, ahora me pongo más medio filosófico. No pongamos serios. Sí, no nos pongamos serios. Por Dios, falta Silvina Nieto acá. Vamos a sacar un poquito del podcast, del capítulo de Silvina, y vamos a poner algunos chistes. Pero digo, si pensamos en la finitud y en la muerte, y que si existe algo más allá, no nos vamos a acordar lo que estamos viviendo ahora, seguramente, tal vez. Bueno, es hoy, es en este camino y en este recorrido y en esta vida que tenemos que experimentar y hacer lo que tengamos ganas de hacer mientras no jodamos a nadie. Entonces, digo, también apareció, por eso también mi interés surgió también por el teatro de texto, más allá de que es mi medio de vida, el teatro, la actuación, el canto, la música y las clases de canto. Pero después también voy ahondando en otras cuestiones que tienen que ver con lo artístico o que vaya a saber qué. Y eso me nutre a mí como artista también. Sin duda. O sea, eso, la curiosidad. Ay, me da tanta pena que esto tiene que terminar. Y sí, yo soy re larguero, te pido disculpas. Pará. En este podcast tenemos la sección que se llama El aire no va a la panza. Por supuesto. El aire no va a la panza, ¿dónde va a ir? Fin, gracias por todo. O sea, no va a la panza, va a los pulmones. Pará, esta Susi era la profe de la de León. Rosemary, no Susi. Rosemary me decía que iba a la... Claro, te decía, Sí. la amo. ¿Ves? A ella le perdono la vida, porque es como de una cosa... Y de claro, ella me decía que iba que iba allá al diafragma y que por eso las costillas se separaban. Es bonita, me encanta. Claro. Pero ¿alguna vez tuviste como serias dificultades con eso? Porque yo siento que vos, con esa voz maravillosa y con esa intuición de escucharte a vos mismo, vos hiciste como, bueno, suerte en todo, gracias. Claro. ¿No? No. Está bueno atreverse a eso. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Empecé en un momento dado, y no hace tantísimo, bueno, hace bastante, pero no hace tanto, a olvidarme de todo eso. A olvidarme de todo eso después del camino recorrido y de las clases y... ¿No se te cayó la voz? No se me cayó, che. No se me cayó. ¿No se te descolocó? No. ¿No se te fue...? Pero sí, por ejemplo, bueno, vos que además sos musicoterapeuta y sos una persona como súper formada y curiosa, sí me pasó, por ejemplo, que el estreno de prensa de Drácula, del Frankenstein, donde trabajamos juntos, Sí. yo me quedé sin voz. Sí, me acuerdo, sí. Y trajeron un médico que me puso un pañuelito. Un pañuelo, ¿cómo fue? Un pañuelo que plancharon, un pañuelo caliente, de esos para sonarse los mocos. Sí. Un pañuelo que lo plancharon así calentito y el médico me lo puso en el cuello y me empujaron al escenario para que siga la función. Fantástico. Y en realidad todo estaba sucediendo porque estaba Estresadísimo. aterrado, estresado, no me trataban bien. Ay, pero es que yo ¿Viste? entiendo, parece como que... Es como que esa frase, ¿no? Que yo digo además todo el tiempo, no me trataban bien, no sé qué, es re importante. Claro. Porque si no lo decimos parece ser como que somos máquinas ahí que hay que estar igual y todo. Y es re triste. La cantidad de veces me he vuelto llorando porque es como... creo que lo que queremos transmitir es tipo, no permitan por favor eso, nosotros no pudimos. Entonces como Claro. no permitan eso, no está bueno, Sí. no funcionamos mejor si nos maltratan, no nos tienen que maltratar, todos podemos tener un mal día, siempre podemos decir, che, mira, disculpame, esto no Sí. se ve, pero que funcione como una ley, amedrentar, influye en la voz, Sí. un montón. No Sí. es que funcionamos mejor porque nos retan, porque No, nos amenazan, todo lo contrario. porque nos dicen que el al lado es mejor. Todo ese sistema
que yo lo vi mucho en clases de danza. Yo creo que una de las pocas cosas que estoy orgullosísima de mí es haberme ido de varias clases de danza pegando portazo, esos salones que tienen espejos, Sí. pegando portazos así, y luego pude entablar una bellísima relación con Mónica Souto, que es una maestra de danza clásica que yo amo, y para mí ella representa lo que fue un maestro en mi vida y uno de la danza, ¿entendés? Yo no bailo. Como ella ha hecho Yo milagros tampoco, conmigo. yo miento, Pero nada más. las clases con Mónica tenían un nivel de profundidad, amorosidad para con mi cuerpo, para Claro. investigarlo, para entender por qué no me salía lo que no me salía, para acompañarme en la persecución de mis sueños, que yo a veces me pregunto qué... Porque era mi sueño, Y ese era no mi sé- sueño. no ¿Qué? solo- eso sin duda. Pero ella, ¿cómo hacía para acompañarme en eso que seguramente me mirabas de afuera y era, no lo va a poder hacer? Bueno, eso es una maestra, ¿no? Una maestra, cómo me iba compartiendo su vida, viste, como pequeñas cositas que me iba contando con mucha inteligencia. Tengo los mejores recuerdos de haberme preparado durante 2 años y medio para la audición de Fantasma de la Ópera con ella. Wow. Y cuando todo fue un caos, y cuando me trataron mal, y cuando todo fue horrible, y yo renuncié, viste, todo eso. Ah. Ella estaba ahí, viste, y en un punto siento que fue mi sostén. Wow. Y no así toda la gente que me acompañaba en la cosa del canto y qué sé yo, viste, no, para nada. La danza, viste, wow. Qué hermoso, qué sí. bárbaro. Aparte, Bueno, bien yo- puede venir por lugares. Re inesperados, ¿no? Inesperados. Y eso está buenísimo. Y ahí vuelve la curiosidad también, más allá del interés y que había un motivo que te llevó a el interés de cumplir un sueño, de formarte, de estar preparada para, pero también la curiosidad a veces también te puede traer esto, ¿no? Sí. Te puede dar eso, puede ser el motor que te lleve a eso. Una cosa que me gustaría también decir es que en el proceso de canto, para mí, fue muy importante darme cuenta que yo no tenía que sonar de determinada manera. Muchas veces, y esto también lo hablo un poco con los alumnos, muchas veces sin darnos cuenta tenemos un referente como cantante, una cantante, o un género musical que hace que sonemos de determinada manera. Y tal vez ahí estás acotando las posibilidades por parecerte a, porque eso se vuelve como lo que está bien, Claro. ¿viste? Ese referente se vuelve lo que está bien. Entonces querés sonar así, querés ir para ese lugar, olvidándote de quién sos, ¿no? Olvidándote quién sos se va a llamar el posteo. El podcast, no el posteo. Son todas palabras muy modernas, muy querida. moderno, todo. Te dijimos cassette, te Escuchame. dijimos LP, Winco, Sí. ahora posteo. No, tenemos un... Entonces, digo, para mí fue muy importante porque a partir de que empezás a despejar de cualquier tipo de referencia y expectativa a tu voz, empieza a aparecer un sonido, primero que se abre la jaula para que salga a volar el pájaro, ¿no? O sea, hay algo que empieza a acomodarse solo internamente y aparece otra cosa que tiene que ver más con tu cuerpo, si quieres hablar de tu cuerpo, con tu bla, lo que sea. Y que para mí fue muy importante como cantante, porque yo me sentía como muy encerrado en una forma al escuchar estos musicales pseudo líricos. Okay. Y armar como una cosa como medio lírica, que era impostada, que era colocada porque era desde la forma, desde lo que yo escuchaba. Y que no hay voces lindas o feas. Por favor, no hay voces lindas ni feas, no hay voz de varón ni de mujer. Por favor, dejen salir a su voz como es.
Qué hermoso. ¿Sabés que lo por agradezco? favor. Porque estamos muy en la era de estudiar con la referencia. Claro. Porque la chica de Broadway hace esto, porque hace qué, porque me dijeron que tengo que hacerlo como la referencia y no sabés lo enjaulado que queda eso, la fuerza que algunas personas tienen que terminar haciendo como porque se les pide eso. Y bueno, hay que tener mucho coraje para, yo entiendo, ¿no? Hay edades para... Sí. Pero también es una decisión interna que vos la compartiste. Yo creo que vos esa decisión la tomaste a los 8 o los 4, no sé, como a los 3. Pero creo así como saliste diciendo yo quiero eso. Pero es hermoso, gracias, porque doy fe de que vos cantás desde ahí y eso se escucha en tu voz y le damos toda la vuelta como empezamos. Y creo que lo que a mí me conmueve de escucharte, tanto cantar como hablar, es que viene de un lugar que está conectado. No sé. Bueno, gracias. Gracias. Creo que todo se resume en que hay que pasarlo bien. Listo, ya está. No nos pongamos serios. No nos pongamos serios. Hay que pasarla bien, hay que cuidarse y quererse y bueno, y eso. Y digo, también como artistas, volviendo a lo del sonido y hacer, bien, no parecernos a nadie, alguien hizo por primera vez algo que después otros quisieron imitar. Entonces, digo, el artista que es único se destaca. Siempre hubo alguien primero que hizo lo que nadie se atrevía a hacer. Absolutamente. Entonces, vamos por ahí. Gracias. Gracias a vos. Y así termina la charla que tuvimos con Sebastián. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarlo y conocer más acerca de sus clases y, por qué no, ir a verlo también a alguno de los espectáculos en los que se esté presentando. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio.